Muy buena gente, mi nombre es Fede y esto es La Taberna de Ketsi. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el plan de estudios de la carrera que estoy haciendo, ya que, bueno, me encuentro cursando las últimas materias. Ya el año que viene voy a empezar a hacer la tesis, que sería el proyecto integrador, entonces quería comentarles un poquito el plan de estudios de la carrera que estoy haciendo, para que si ustedes están en duda, decidan si es lo que les gusta o no. Recuerden que en la descripción del video van a tener el link para poder descargar el plan de estudios y el programa de cada una de las materias, donde van a encontrar mucha más información que en este video. También van a poder ver cuáles son las correlativas, es decir, qué materias hace falta tener aprobadas para poder cursar otras materias. Y si les queda alguna otra inquietud, siempre van a poder comunicarse a las redes sociales que también están en la descripción del video. Está pensado que este video tenga dos partes, así que esta va a ser la primera parte y más adelante vamos a sacar la segunda parte. Comenzando por el primer año, vamos a empezar por el primer semestre de toda la carrera. Representación gráfica. Representación gráfica es dibujo técnico. Me pareció un poco engorrosa y aburrida, sobre todo porque las cosas que dibujábamos eran en su mayoría piezas mecánicas o incluso casas, y está muy alejado de nuestro rubro, la verdad, y es por eso que no me gustó mucho. Sin embargo, reconozco que para ser ingeniero hace falta poder dibujar croquis y poder darse a entender, entonces es importante. Continuemos. Introducción a la ingeniería. Esta es una materia fácil y sencilla que consiste en entender cuál es el rol que cumple un ingeniero en la sociedad, entender qué es la tecnología, que es una combinación de ciencia más técnica más arte, y bueno, el ingeniero sería el hombre de la tecnología que busca solucionar problemas tecnológicos partiéndose de estas tres áreas. Es una materia sencilla y sí me gustó. Introducción a la matemática. Este es el primer desafío de la carrera, va a ser la primera materia de matemática que vamos a tener, y es un desafío porque es la primera vez que vamos a tener que estudiar teórico. Es decir, estudiar teórico en matemática por ahí cuesta un poco entender, enunciar y demostrar teoremas matemáticos, por qué surgen y para qué sirven, puede ser un poquito duro al principio. Sin embargo, no es una materia muy complicada. Lo que sí es, digamos, el primer desafío. Consiste en la mitad de la materia de análisis matemático y la mitad de álgebra. Temas simples como funciones, continuidad, límites y derivadas. Y por otro lado, vectores, matrices y las operaciones entre ellas. Me gustó, y como recomendación les puedo decir que se concentren en entender bien esos conceptos, porque van a ser necesarios para muchas materias subsiguientes. Química aplicada. Bueno, esta es la única química que tenemos en la carrera. Lo que busca es llegar al punto de la química en el que se pueda explicar los semiconductores, los materiales que bajo ciertas condiciones conducen electricidad y bajo ciertas condiciones no. Es la única química de la carrera, por lo tanto, bueno, no nos va a perseguir tanto la química. A mí no me interesa tanto la química, pero me pareció bien tener una materia como para tener una noción de todo. Tiene algunos trabajos prácticos de laboratorio interesantes, como preparar soluciones o medir el pH de algunas cosas, que llevan mucho tiempo. No es complicada la materia, pero lleva tiempo. Bien, estas son las materias del primer semestre. Ahora pasamos al segundo semestre de la carrera. Informática. Esta es la primera aproximación que tenemos con la programación en la carrera. El lenguaje que nos enseñaron fue C++. Y bueno, en realidad es programación muy básica, son conceptos sencillos que se pueden aplicar en cualquier lenguaje de programación. Si ya saben lo básico de la programación, no la subestimen, porque en los últimos ejercicios pueden ser un poco enredados, sobre todo cuando trabajan con matrices y hacen procedimientos iterativos, que bueno, pueden llegar a confundirnos un poco y hace falta ejercitar. No cometan mis errores. Esta materia me pareció un poco aburrida, la verdad, porque bueno, hay muchas formas más interesantes de enseñar esta materia, por lo menos eso fue lo que me pareció a mí. Análisis matemático 1. En esta materia se hace el análisis de funciones un poco más complicadas, se profundiza en derivadas y se aprenden integrales, y por último, series y sumatorias infinitas. De nuevo, estos conceptos
son importantes en las materias que siguen, así que es importante que los entiendan bien. A mí en lo personal me resultó bastante difícil porque no estaba acostumbrado a estudiar todos los días y bueno, me dejé estar hasta la semana antes del parcial y me costó bastante, la verdad. Aunque conozco muchos otros compañeros que dicen que es una materia fácil, así que bueno, no se preocupen, lo que sí les quería decir es que para mí me resultó difícil. Álgebra lineal. Aborda temas como vectores, espacios vectoriales, conjuntos de elementos, matrices y operaciones. Son cosas, la verdad, bastante abstractas y un poco complicadas de entender, pero bueno, nos ayuda a pensar en 3 dimensiones o en más dimensiones, nos ayuda a pensar mucho y bueno, eso es lo que busca la materia, ¿no? Mejorar nuestra capacidad de razonamiento. Si me gustó la materia, por lo menos me gustó más que análisis. Taller y laboratorio. Esta es la primera aproximación a la electrónica de la carrera. Es la primera vez que vamos a meter manos en circuitos electrónicos y nos enseñan a medir con multímetro, a soldar y a conocer un poco los componentes electrónicos básicos. Esta materia me encantó, de verdad. Me gustó muchísimo porque explica un poco de todo sobre la electrónica, es muy didáctica. También me tocó un profe muy bueno, la verdad. No es una materia difícil para nada, pero sí al final de la carrera quizás hay que detenerse a estudiar un poquito cómo funcionan algunos componentes electrónicos. El trabajo final de esta materia es un rectificador de onda completa para convertir una señal eléctrica de corriente alterna a corriente continua. Y es el primer mini desafío de toda la carrera. Física 1. Se aprenden conceptos de la física clásica como el movimiento rotatorio, gravedad, caída libre y las ecuaciones que describen estos fenómenos. Tiene laboratorios para pensar y resolver situaciones en donde se pone en práctica lo aprendido. Me gustó mucho la materia y me pareció muy interesante, sobre todo porque el libro que usamos es un libro muy didáctico. El libro se llama Física de Sierz-Szymanski. Si les interesa más información sobre el libro o algún libro de los que se usan en las otras materias, pueden dejarlo en la caja de comentarios, que puede ser interesante para otro video. Bueno, ya finalizando el primer año de la carrera, ya podemos decidir si esta carrera es para nosotros o no. ¿Por qué? Porque ya tenemos una noción básica sobre matemática, física, electrónica y programación, y ahí podemos más o menos interpretar si es la carrera adecuada para estudiar o no. Y es verdad que más adelante se ven cosas más interesantes, pero sería importante que estas cosas de estas primeras materias no te pesen, digamos, y te gusten y te interesen, para que toda la carrera que sigue por delante no se te haga cuesta arriba, digamos, y la puedas seguir llevando. Pasamos ahora al segundo año, tercer semestre de la carrera. Análisis matemático 2. Se trata sobre funciones matemáticas de 2 variables que describen formas planas y también un poco de funciones de 3 variables que describen cuerpos. Estas funciones son un poco más complicadas de lo que parecen y requiere que nos sentemos detenidamente a analizar y estudiar más o menos los conceptos que vimos en las otras materias anteriores. En lo personal me gustó, pero me resultó muy difícil. Para mí fue la primera vez en la carrera que desaprobaba algo. Me costó bastante, pero bueno, nos juntamos con un grupo de compañeros, fuimos a la consulta con la profesora, le preguntamos un montón de cosas y pudimos salir adelante. Se siente un poco duro cuando uno no entiende y cuando desaprueba, pero ánimos, todo se puede y con esfuerzo y perseverancia se puede seguir adelante y todo se puede aprender y entender. Solamente hay que entender que todo se construye con ideas simples que son como incrementales. Entonces hay que detenerse y ver por qué no entendemos y ver qué es lo que tenemos que reforzar para poder entender este concepto nuevo. Probabilidad y estadística. Esta materia explica conceptos de variables aleatorias, continuas y discretas, probabilidad y distribuciones de probabilidad. Nos ayuda a entender que la aleatoriedad no es un caos y que las variables siguen ciertos patrones conocidos. En lo personal me gustó y no es tan difícil, pero sí es verdad que hay algunas fórmulas un poco complicadas que bueno, hay que tener un poquito de cuidado por ahí y aprender a usar tablas, aprender a resolver ejercicios de probabilidad. Métodos numéricos. Esta es una materia de matemática
que busca abordar los conceptos de análisis y de álgebra desde una perspectiva numérica. Es decir, trabajando con números finitos en lugar con las ideas del infinito que veíamos en esas otras materias. Básicamente consiste en que las computadoras tienen una memoria finita y no pueden tener infinitas cifras decimales. Entonces, se usan distintos métodos para poder derivar, integrar y realizar otras operaciones con computadoras. Por supuesto, hacerlo de esta manera involucra un error, pero mientras ese error se mantenga dentro de un porcentaje aceptable, todo va a estar bien. En lo personal me gustó mucho la materia porque me ayudó por ahí a aplicar esos conceptos que habíamos visto en las otras materias y verlos en una computadora. Me gustó bastante, aunque a la mayoría de mis compañeros no les haya gustado. Lo que sí reconozco que es una materia bastante difícil. ¿Por qué? Porque los conceptos que se busca explicar de manera numérica, por ahí no los tenemos bien entendidos en ese momento de la carrera, o por lo menos eso me pasó a mí. Queríamos resolver ecuaciones diferenciales de manera numérica y no sabíamos ni siquiera lo que eran las ecuaciones diferenciales. Entonces eso dificultó bastante el estudio de la materia. Informática avanzada. Como una continuación de informática, en esta materia se buscan explicar los conceptos de la programación orientada a objetos, es decir, trabajar con objetos y clases. El lenguaje de programación utilizado es Java. Es una materia fácil, pero no me gustó tanto, sobre todo por el software de diseño que usamos que se llama BlueJ, que en lo personal no me gustó. Física 2. Explica los conceptos del electromagnetismo, la carga y la electricidad. Es una materia muy interesante, muy interesante, pero bastante complicada, porque involucra entender muchos temas de matemática de las materias anteriores que por ahí dificultan un poco el entender la física. Pero aún así sigue siendo una materia muy interesante. Cuarto semestre de la carrera. Análisis matemático 3. En esta se explican conceptos de los números complejos, funciones cuya variable es un número complejo y el plano imaginario o plano complejo. Esta idea es la matemática detrás de la electricidad. Entonces es interesante que entendamos bien cómo funcionan los números imaginarios porque nos ayudan a representar vectores eléctricos. Es un poco más tranqui que análisis matemático 2, o al menos eso me pareció. Teoría de señales y sistemas lineales. Las señales eléctricas se pueden representar por funciones matemáticas y los sistemas lineales son elementos que transforman una señal en otra. Por ejemplo, los circuitos electrónicos son sistemas que pueden transformar una señal eléctrica en otra señal eléctrica. La materia consiste en entender cómo se representan estas señales y cómo aplicarle operaciones matemáticas a las señales. Es muy interesante, aunque de nuevo implica entender algunos conceptos matemáticos, o sea que hay que sentarse y verla con calma. En lo personal me gustó. Electrónica. Es una continuación de taller y laboratorio en la que se estudian en más profundidad algunos componentes electrónicos y algunos fenómenos de los circuitos electrónicos, y tiene trabajos prácticos del laboratorio muy interesantes para poder armar los circuitos y observar los fenómenos aprendidos. En lo personal me gustó mucho, me parece una materia muy interesante, así como taller y laboratorio también muy explicativa, y los laboratorios te ayudan a entender mucho los circuitos electrónicos. Física 3. Esta materia explica los conceptos de las ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, física cuántica y relatividad. Pero ojo, no se asusten que la física cuántica y la relatividad son temas complicados y muy abstractos, pero en esta materia se ven los principios básicos y simples, así que no se me asusten. Pero sí es verdad que son un poco difíciles de entender al principio. Los temas de la materia son muy interesantes, aunque en lo personal no me gustó mucho por el profe que tuve. Bueno, habiendo finalizado el segundo año, ya llegamos a un pico de demanda de estudio que quédense tranquilos que no va a subir. ¿Qué quiero decir con esto? Que en adelante la carrera no va a ser más difícil que el segundo año. Va a ser igual o incluso más fácil, porque uno que ya aprendió a organizarse, que ya aprendió a estudiar, va a poder llevar adelante todo el resto de la carrera sin mayores problemas. En lo personal, me pareció que segundo año es el año con las materias más difíciles y con los conceptos más complicados. Así que ánimos, que si llegaron a esta parte, van a poder seguir adelante sin problema. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor le dan me gusta. Si hay alguna duda o algo que quieran que incluya en la segunda parte de este video, déjenlo en los comentarios. En la segunda parte vamos a estar viendo las materias de tercero, cuarto y quinto año,
Así que bueno, espero que les guste y nos vemos en el próximo capítulo.